Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, pues muy buenos días para todas y para todos. Quiero arrancar esta intervención haciendo un agradecimiento muy especial a mi unidad de apoyo normativo, al Dream Team, porque realmente han gastado las horas de estos últimos días estudiando un proyecto que es bastante denso, bastante complicado, que nos ha costado trabajo a todos, como le ha costado trabajo a la ciudadanía entender, pero que lo han hecho de una manera muy juiciosa y sobre todo atendiendo una premisa, que es escuchar a la ciudadanía que representamos nosotros en esta curul para poder traer las propuestas y las miradas que la comunidad realmente tiene frente a este importante proyecto. Hoy quiero tocar varios temas que considero importantes y relevantes en la discusión. Y el primer tema crucial a tratar pues, es acerca de los títulos de derechos de construcción. Como están planteados actualmente en el plan de ordenamiento territorial, no generan ningún beneficio adicional para la ciudad de un tema que parece no ser tan importante, pero que puede tener una relevancia importante en aspectos económicos. Las zonas generadoras actualmente como están planteadas, pues son zonas de bajo costo, porque son zonas de sitios de bienes de interés cultural, sitios de zonas de protección ambiental, que en estos momentos de pronto no tienen ningún precio porque no tienen ningún interés en construcción. En el momento en que se generen estos títulos de derechos de construcción, pues va a cambiar completamente el precio, va a aumentar el valor de estos terrenos, va a generarse una valorización que no estamos cobrando o que no estamos permitiendo mediante este plan de ordenamiento territorial, pero además pues vamos a tener unas zonas receptoras en las cuales, de acuerdo a las condiciones cambiantes de la ciudad, se pueden generar unas plusvalías que tampoco estamos aprovechando en este plan de ordenamiento territorial y considero que es importante considerar estos aspectos porque a la hora de crear estos derechos de construcción, pues vamos a generar una especulación inmobiliaria en diferentes territorios que es importante considerar y que la ciudad merece tener una retribución por el negocio que se va a estar creando específicamente alrededor de estos temas. Un segundo tema al cual se han referido muchos y por el cual no voy a profundizar en este aspecto es frente a las unidades de planeación local. Yo estoy convencido que el ordenamiento de los territorios y la organización de las unidades de planeación requieren una participación ciudadana y requieren una incidencia real de la ciudadanía en esta construcción. Y desgraciadamente dentro de lo que nos han presentado y anexos técnicos, pues no hemos encontrado la justificación real. No hay una adecuada caracterización sociodemográfica o epidemiológica que permita justificar la creación arbitraria de estas divisiones que realmente deberían tener no solo la incidencia y la participación de la ciudadanía, sino tener como objetivo que las acciones que se puedan desarrollar al interior de estas unidades de planeación local pues puedan ser las más efectivas para solucionar los problemas reales de la comunidad. En el tema ambiental hay temas que realmente encuentro incoherentes entre la premisa de lo que parece ser un plan de ordenamiento territorial que quiere respetar la estructura ecológica principal y que se quiere ordenar alrededor de la estructura ecológica principal, pero que respeta diferentes activos ambientales de la ciudad. Me voy a referir en particular a Reverdecer del Sur, porque no encuentro realmente la intención buena, pura, de respetar el cauce del río Tunjuelo. Yo creo que las cosas se deben hacer en orden y en este sentido lo primero que tenemos que garantizar es un cierre minero, un estudio posterior adecuado, coherente, que respete el trayecto histórico que tiene durante los últimos 50 años o más el río Tunjuelo y que vaya a evitar y a mitigar el impacto y el riesgo que tiene para las comunidades de aguas abajo del río. Y en estos momentos, como lo veo, no lo encuentro planteado. Estamos pensando primero en una construcción de una serie de viviendas antes que pensar realmente en lo que nos debería afectar, que es la protección de esta estructura ecológica principal dentro de la ciudad y el impacto y lo importante que es el agua y la hidrópolis de la que tanto nos habla la concejal Atiquigua, que no veo respetada dentro de este plan de ordenamiento territorial y que considero es uno de los cheques en blanco que tiene este plan de ordenamiento territorial, que debería primero tener los estudios y luego regresar nuevamente a esta corporación para definir qué se va a construir en el sector que resulte de este terreno, que en mi concepto deberían ser equipamientos, espacio público, otro tipo de estructuras que beneficien a la comunidad, que en este sector es bastante carente el espacio público y los equipamientos, más que seguir llenando o densificando una zona que ambientalmente no tiene los estudios en estos momentos para definir esta ocupación del territorio. Y un segundo tema ambiental, pues claramente son la afectación de los humedales. Vuelve nuevamente el tema de la coherencia. Si estamos pretendiendo proteger la estructura ecológica principal, no podemos afectar y violar los límites de unos humedales, inclusive Ramsar, que preferimos pasar una vía por un lado y recuperarlos por otro sin tener realmente un estudio adecuado de la afectación ambiental que va a tener, que no es únicamente el endurecimiento, sino también las vibraciones, la contaminación ambiental, auditiva, la iluminación, las escorrentías de estas vías y cuál va a ser la afectación que vamos a tener de los humedales. Entonces, pretendemos o decimos que la estructura ecológica principal es nuestro ordenador, pero pasamos una vía por encima de los humedales y recuperamos por otro ladito para ver cómo medio cuadramos o arreglamos. Hay un tema
hemos venido trabajando con el concejal Martín Rivera, que debería ser un tema importante en un plan de ordenamiento territorial. Las situaciones y las instalaciones transitorias definitivamente son las más permanentes. Y es el tema de los patiotalleres dentro de la ciudad. Teniendo la oportunidad en estos momentos de garantizar una definición de unos sectores específicos para poder proteger a la ciudadanía que vive y que colinda con estos tipos de instalaciones dentro de la ciudad, pues no estamos haciendo absolutamente nada por protegerlos. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar estos patiotalleres de día o de noche y ver las afectaciones tan dramáticas que tienen para la comunidad que no puede dormir por la contaminación auditiva, que tienen sus fachadas constantemente tierra, agua, humo, que las calles de sus barrios están completamente afectadas por el tránsito tan importante que tienen de los buses entrando, saliendo, del ruido de los buses pitando, de la contaminación auditiva que generan los talleres funcionando todas las noches y el lavado de los buses durante todas las noches sin tener una adecuada insonorización, sin tener una adecuada separación, sin tener inclusive seguridad para el sector donde se encuentran ubicados. Entonces tenemos la oportunidad de crear un plan de ordenamiento territorial para definir realmente condiciones de beneficio para la ciudadanía y no estamos pensando en estos elementos transitorios que deberían estar incluidos dentro de un ordenamiento adecuado y generando las instalaciones reales, específicas, permanentes para poder crear las condiciones y que quienes están a cargo de este modelo que decidimos optar como principal de transporte dentro de la ciudad, pues puedan hacer las adecuaciones necesarias para que la comunidad no se vaya a ver afectada. En cuanto a las personas que en nuestra ciudad hacen parte de la economía popular, lo primero que tengo que decir es que este plan de ordenamiento territorial va en contra del acuerdo 812 de autoría del concejal Fabián Puentes, porque pues básicamente, y que fue aprobado en esta corporación este mismo año, ¿no? En materia de vendedores y vendedoras informales, la disposición del espacio público como está contenida en el plan de ordenamiento territorial no los contempla. Y es preocupante un tema de estos después de una pandemia, después de una migración importante que estamos viviendo en la ciudad, después de que la economía y el mínimo vital de muchos ciudadanos, de miles de ciudadanos, depende de este tipo de economías populares. El espacio público, como bien lo dice la Constitución en su artículo 82, está en cabeza del Estado, es de uso común y debe prevalecer el interés común por encima del interés particular. Y en particular veo que en este plan de ordenamiento territorial lo que se hace es que se perpetúa el decreto 552 del 2018, que privilegia la explotación privada del espacio y del territorio, al señalar en todo el articulado que el aprovechamiento será temporal y que se realizará por medio de aprobación y cumplimiento de requisitos. Esto desconoce completamente la realidad de los vendedores informales dentro de nuestra ciudad. Desconoce que hay personas que realmente dedican su tiempo y que tienen como oficio las ventas informales y la economía popular en una economía que se ha visto tan vulnerada durante las últimas décadas. Además, se ve que dentro de todo el articulado, cuando se toca el espacio público, pues no se incluye ni siquiera el IPES, se ponen requisitos mínimos para los sitios de comercio, unas situaciones que son de imposible cumplimiento para los vendedores informales, y de esta manera pues se excluyen sus oportunidades de negocio y de trabajo. Además, en el artículo 147 se propone la prevención de la ocupación indebida del espacio público. Esto básicamente es promover la percepción de los vendedores informales dentro de la ciudad por parte de las autoridades y de la policía. Generar más violencia, desplazarlos constantemente y no permitir que se desarrollen este tipo de economías que históricamente han ocupado el territorio y que hacen parte de la idiosincrasia inclusive de nuestra sociedad. Desconoce por completo, dice tener un enfoque de género, pero desconoce por completo que además las personas que más se dedican a este tipo de economía pues son las mujeres cabezas de hogar. Hablamos de un sistema de cuidado, pero no pensamos en la fuente de ingresos de las mujeres que son cabeza de hogar, madres encargadas de proteger y de cuidar y de llevar la economía a su hogar, pero que se están viendo vulneradas porque no tienen un espacio público efectivo en el cual ejercer su labor dentro de este plan de ordenamiento territorial. Creo que es importante que haya participación de ellos en el ordenamiento del territorio, que haya una ocupación del territorio que sea absolutamente democrática y participativa, cosa que no veo incluida en el plan de ordenamiento territorial. Para la población recicladora, si bien la alcaldesa solucionó y se solventaron dentro de las ponencias la mayoría de los problemas que planteaba la comunidad recicladora en el Cabildo, pues yo creo que podemos avanzar un poco más. Y vuelve nuevamente al tema, hace poco tuvimos un debate de control político donde hablábamos de las condiciones de vida de la población recicladora en nuestra ciudad y vemos que se plantea un plan de ordenamiento de una ciudad a 30 minutos, pero a 30 minutos ¿para quién? Claramente para los recicladores no va a ser, sabiendo que viven en unas localidades dispersas, que tienen que atravesar absolutamente toda la ciudad, 10 localidades a veces en el día para poder llegar al sitio donde hacen la recolección del material aprovechable y que muchas veces tienen que pernoctar en las calles. En Bogotá contamos únicamente con un sitio de descanso para esta población recicladora.
Concejal Rivera, qué bueno sería que pudiéramos pensar en que el cuidado también está para ellos, en que tuviéramos unos sitios de descanso definidos en estas manzanas del cuidado o en algunas formas de organización dentro de la ciudad en los cuales esta población pudiese llegar a pernoctar, a descansar, a poder dejar sus carretas, que no hemos podido tampoco solucionarles el tema de la atracción humana, pero que al menos pudiéramos dignificar las condiciones de vida en las cuales se mueven ellos dentro de nuestra ciudad. Aunque en materia de género consideramos que hay avances bastante importantes, pues vemos que falta incluir en muchas partes, en muchas instancias a la Secretaría de la Mujer. Vemos con preocupación que desgraciadamente los jóvenes son una bandera que se usa política para muchos discursos, pero que a la hora de hacerlo realidad o de hacer incluyente este plan de ordenamiento para los jóvenes, pues no lo vemos materializado. Vemos que se excluye también en se genera exclusión étnica y a las personas con discapacidad, como lo mencionaba ayer el concejal Gonzaga. Y creo que se pueden proponer bastantes instancias si este POT continúa para poder tratar de solventar e incluir a estas poblaciones en diferentes políticas de las que habla el plan de ordenamiento. Y ya concluyendo, señor presidente, pues voy a hablar claramente de un tema que se ha vuelto repetitivo para mí, pero pues que es de vital importancia, que es la salud. Que si no es porque empiezo a tocar desde el primer día acá, pues seguramente el secretario de Salud no va ni siquiera al cabildo abierto y seguramente no se tiene en cuenta bastante de los aspectos que ya se han subsanado dentro del plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, pues sigo identificando que el plan de ordenamiento territorial no tiene todavía la salud ni siquiera como un desafío independiente, que a largo plazo en estos 12 años la salud no se encuentra como una política. Entonces venimos de una pandemia y se nos olvida que la salud es un tema importante porque en los lineamientos específicos, claros y definidos que tiene el plan de ordenamiento territorial, la salud brilla completamente por su ausencia. El sistema de cuidado, como lo he mencionado en diferentes oportunidades, es un sistema que es segregador, que incluye únicamente a algunas personas y no podemos estar hablando de segregar un derecho fundamental como es la salud. No podemos estar hablando de que aquí seamos ciudadanos de diferentes categorías. Esto lo tenemos que eliminar por completo. Y además, una cosa que preocupa que jamás se me contestó y que nunca se le ha dado solución es el tema de los equipamientos para la atención de desastres. Hombre, tenemos un plan de ordenamiento territorial para definir la ocupación de la ciudad. Sabemos que la ciudad está en riesgo y el gran avance de este POT es permitir carpas en las calles para cuando haya un desastre. No, pues no hagamos nada. Para eso no se necesita un POT. Porque es que una emergencia es una emergencia. Y ante eso podemos hacer lo que queramos. Un ejemplo claro es lo que ha pasado en la pandemia. Entonces, si tenemos la oportunidad de crear clústeres de salud, de crear corredores en zonas seguras, de poder tener un sistema de atención para víctimas en caso de algún desastre que sean de carácter masivo, bien sea local o regional, y lo único que vamos a plantear son unas carpas, pues realmente creo que no hay ninguna propuesta ambiciosa en este plan de ordenamiento territorial en materia de atención de desastres. Hablé algún día con la alcaldesa acerca de la importancia de materializar el artículo 104 del Plan Distrital de Desarrollo que logramos incluir en ese momento. El artículo 104 del Plan Distrital de Desarrollo habla precisamente de la realidad de lo que es tener atención en salud en este sistema de salud colombiano. Y es que a nosotros no nos atienden por el sitio más cercano, sino por el sitio donde nuestra EPS diga. Por eso ese artículo 104 es tan importante y por eso es importante que se pueda materializar. Y si este plan de ordenamiento territorial no es la oportunidad para materializarlo, sinceramente no sé cuándo va a ser. Y me preocupa, porque en esa conversación que tuvimos allá en la alcaldía de Bogotá, pues la respuesta cuando hice esta propuesta y lo mismo que me dijo también aquí la Secretaría de Planeación cuando le preguntaba por esos 24 hospitales que se van a construir, era que no podían obligar a los privados a construir en ninguna parte y que no podían manejar un sistema de salud. Yo no sé si es que aquí no se ha logrado entender que los privados de la salud lo que manejan son recursos públicos, o no se ha logrado entender o son mentiras lo que ha dicho el secretario de Salud cuando dice que se ha logrado organizar el sistema de ambulancias, de unidades de cuidado intensivo, articulando tanto privados como públicos, porque es que la salud es un derecho fundamental que desgraciadamente está endilgada a una serie de entidades privadas que se encargan de generar el negocio de la muerte alrededor de la salud, no significa que no tengamos poder sobre ellas y que no podamos ordenar el territorio para realmente garantizar esa ciudad de 30 minutos que está planteando este plan de ordenamiento territorial. Entonces es absurdo que vayamos a hacer un plan de 30 minutos de ciudad, pero que tengamos que poner todavía a la ciudadanía que vive en Ciudad Bolívar a desplazarse entre 5 o 6 localidades cada vez que tenga que sacar una cita médica, luego volver a la autorización, luego al examen que le ordena el médico, luego a la autorización del examen y luego a que le lean el examen. No entendimos entonces que la pandemia tiene un vector de transmisión y que normalmente son los sitios de alta ocupación. Esto es definido básicamente por Transmilenio, doctor Nicolás. Y pues entonces vamos a poner a la gente enferma a movilizarse en Transmilenio 3, 4, 5, 6, 7 veces dentro de la ciudad. No hemos entendido absolutamente nada
de cómo se maneja una pandemia o de cómo es el tema de salud dentro de la ciudad, y creo que este pod en esa materia, la verdad, todavía sigue siendo bastante cojo y poco ambicioso. Estos son apenas unos de los temas que hemos analizado dentro del articulado. El tiempo es bastante corto y referirme a todos los temas sería imposible, por eso traté de tocar los temas que poco se han charlado durante la discusión de este plan de ordenamiento territorial. Ya estoy concluyendo, para que, por presidente. favor, redondee la idea. Sí, era mi conclusión. Así está abierto. Son las apreciaciones que quería hacer el día de hoy, las que no se han hecho muchas referencias durante esta discusión del plan de ordenamiento territorial. Realmente reconozco que el plan de ordenamiento territorial es un manojo de buenas intenciones. Desgraciadamente veo que no se ve materializado en los artículos al momento de leerlos y desarrollarlos. Veo que es un texto que es demasiado denso, demasiado difícil de leer, que nos ha costado trabajo, inclusive a mi unidad de apoyo normativo, que tiene dedicación exclusiva para el estudio del mismo. Luego a la ciudadanía fue mucho más complicado y no debería ser así, porque entonces ¿de qué participación estamos hablando? ¿De qué participación estamos defendiendo? Cuando el común denominador, cuando uno pregunta a la ciudadanía frente al plan de ordenamiento fue: aquí vinieron y nos expusieron, pero ni siquiera entendimos y no pudimos ni hablar. O sea, realmente no hay participación, hubo un intento de socialización y así no debería construirse un plan de ordenamiento territorial. En este sentido, y claramente si mi bancada del Partido Alianza Verde me lo permite y me da la libertad de opinar, pues el día que llegue la oportunidad estaré diciendo no a un plan de ordenamiento territorial al que le veo más contras que pros, el que no contó con una adecuada participación y el que podemos definitivamente mejorar con un trabajo más juicioso. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Luis Carlos.